Bueno, vamos a seguir. Nos tomamos un respiro, yo al menos me tomo un respiro. Ahora seguimos. Bueno, ahora vamos a pensar esto mismo de la indagación de ideas previas desde otra perspectiva. Dijimos que vamos a indagar ideas previas, ya tenemos alguna buena idea de por qué indagamos ideas previas. Yo voy a hacer una pregunta al aire porque lamentablemente no tengo acá a nadie que me responda en directo. Pero si estuviéramos en clase, yo les preguntaría, ¿en qué momento de la unidad didáctica ustedes se imaginan que indagamos ideas previas? ¿Cuándo? ¿En qué parte de la unidad didáctica se indagan ideas previas? Si bien nunca hay respuestas 100% taxativas, porque la docencia es una cosa muy artesanal y uno puede pensar diversas maneras de trabajar un tema, sí podemos entender que hay algunas cosas como genéricas, y es que, salvo que uno tenga buenos motivos para hacerlo de otra manera, es altamente probable que la indagación de ideas previas se haga hacia el principio de la unidad didáctica, ¿sí? Recuerden que la idea es que queremos que nuestros alumnos hagan conscientes sus ideas para poder a partir de eso empezar a trabajar. Entonces, suena razonable imaginarse que las ideas previas suelen estar ubicadas, las indagaciones de ideas previas suelen estar ubicadas en el inicio de la unidad didáctica. Por supuesto, si es una unidad didáctica larga que tiene varios temas en el medio, puede ser que yo tenga diversas actividades de indagación de ideas previas. Por ejemplo, cada vez que voy a empezar un nuevo bloque de esa unidad didáctica, tengo una nueva actividad de indagación de ideas previas sobre los temas que estoy por empezar a trabajar, ¿no? Pero bueno, si yo imagino que estoy pensando en términos de una pequeña secuencia en donde voy a enseñar un par de cosas, bueno, normalmente yo espero que las indagaciones de ideas previas estén más o menos al principio de esa secuencia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es justamente empezarnos a preguntar esto. ¿En qué momento, o sea, primero, ¿en qué tipo de actividades, qué tipo de cosas se pueden hacer cuando uno piensa una secuencia didáctica? O sea, ¿cómo se secuencia? ¿Se acuerdan que cuando vimos transposición didáctica, uno de los pasos de la transposición didáctica implicaba la secuenciación, o sea, la programación del aprendizaje? Esto de, ok, vamos a aprender tal cosa, vamos a aprender tal otra, vamos a aprender tal otra. Bueno, pero aparte de decidir en qué orden vamos a aprender los contenidos, la otra cosa que tenemos que decidir también es cómo vamos a ir proponiendo la sucesión de actividades, ¿sí? ¿Cuál va a ser la lógica que hay detrás de la sucesión de actividades? En ese sentido, vamos a ver que las actividades de indagación de ideas previas son un tipo posible de actividades. Entonces yo acá les voy a mostrar un pequeño cuadro. Este cuadro está en la bibliografía, ahora vamos a charlar de eso. En donde acá se plantean, en estos recuadros oscuros, se plantean 4 tipos de actividades, ¿sí? Esto está sacado de una autora que se llama Neus Sanmartí, una catalana, una autora contemporánea, una didacta de las ciencias contemporáneas. Ella dice que podemos pensar que hay actividades de exploración, y dentro de las actividades de exploración mete todo esto que está acá. ¿Sí? Estos recuadros son como la explicación, ¿no? Actividades de exploración. Una actividad de exploración, ¿no? ¿Qué son actividades de exploración? Bueno, esto que dice acá, son actividades de análisis de situaciones reales, concretas, simples, que posibiliten que los alumnos se planteen cuál es el problema objeto de aprendizaje, ¿sí? O sea, son lo que uno podría decir normalmente actividades de iniciación, las actividades que hacen que los alumnos entiendan de qué se trata lo que vamos a trabajar. Pero no es solamente de iniciación, tienen un par de características más. Por otro lado, que tengan oportunidad de expresar tanto sus ideas previas como sus conocimientos previos, ¿sí? Explicitar ideas previas y expresar conocimientos previos. Esos son otro tipo de actividades de iniciación, de exploración. Y también muchas veces se suele decir, de introducción de las primeras hipótesis. O sea, como no estamos empezando a conocer un problema, nosotros queremos que nuestros alumnos se involucren en ese problema, es empezar a permitirles que planteen sus primeras ideas sobre ese problema, ¿sí? Si ustedes miran, esto está armado sobre unos ejes que van en la horizontal, van de lo simple a lo complejo, y en la vertical van de lo concreto a lo abstracto. O sea, cuanto más a la izquierda está una actividad, más simple es. Cuanto más a la derecha está una actividad, más compleja es. Cuanto más abajo está una actividad, más concreta, y cuanto más arriba está una actividad, más abstracta. Y eso es cómo está organizado este cuadro. Entonces, una actividad de exploración, dicen que es una actividad simple,
porque es una actividad de inicio, y que es medianamente concreta. Está más o menos en la parte de abajo, ¿sí? Es una actividad, ¿te acuerdan lo que decíamos cuando vimos las actividades de exploración de ideas previas? Que les teníamos que plantear situaciones concretas. Bueno, explícame cómo funciona esto, qué es lo que está pasando en tal cosa. O sea, son casos particulares. Pero después esta autora San Martí propone que hay otro tipo de actividades que a priori se seguirían, vendrían después, que son las que se llaman que son las que están orientadas a la introducción de nuevos puntos de vista. ¿Sí? ¿Qué es esto de introducción de nuevos puntos de vista? Es una forma general de decir, bueno, introducir nuevas variables, presentar analogías, presentar nuevas formas de mirar el problema, nuevas formas de entenderlo, ¿sí? O sea, es ir agregándole lo que se suele llamar, ir construyendo un poco ese conocimiento, ¿sí? Actividades de enseñanza, o sea, las actividades donde los chicos tienen la posibilidad de generar sus propios modelos o de trabajar sobre modelos que estén más o menos armados, pero que ellos tengan que hacer algo con ellos. Ir, bueno, proponiendo, ahora ya sí, investigando concretamente, proponiendo cosas más serias, ¿sí? Son las que se suelen llamar así, actividades de enseñanza. Ya estas actividades siguen siendo más o menos simples, pero ya son un poco más abstractas, porque ahora ya no son necesariamente sobre casos particulares. Acá ya estamos subiendo un poquito más un escalón de conocimiento. Según este diagrama, de estas actividades, las siguientes ya son las que se llaman actividades de síntesis, ¿sí? O sea, una actividad de síntesis es una actividad que está orientada a la sistematización de los nuevos aprendizajes, ¿sí? Bueno, hemos visto distintas cosas. Bueno, ahora, a ver, hagamos algo para, bueno, concretamente, ¿qué hemos estado aprendiendo? ¿De qué se trata? ¿Sí? Podemos decirlo con pocas palabras, podemos decirlo de tal manera, podemos decirlo de tal otra. ¿Qué implicancia tiene esto? ¿Qué implicancia tiene esto otro? Podemos hacer un resumen, no sé, cosas que los chicos puedan hacer. Podés explicarle a tu compañero qué es lo que estuvimos trabajando en las clases pasadas. O sea, actividades que generen una síntesis. Puedes hacer un cuadro en donde pongas de manifiesto estas cosas de las que hemos estado hablando, pero no un cuadro en el que se copien lo que yo pongo en el pizarrón. Podés vos hacer un cuadro, vos alumno, hacer un cuadro que tenga que ver con esto. Por ejemplo, las cosas que están haciendo ustedes en esta materia, yo les pido, bueno, ¿por qué no hacen una red conceptual de lo que vimos en las clases pasadas? Bueno, cuando ustedes tienen que hacer esa red conceptual, están haciendo una actividad de síntesis. Están tomando esas cosas que hemos trabajado en clase e intentar volcarlas de una manera organizada que a ustedes les permita explicitar las relaciones entre los distintos elementos que han aparecido en la clase. Y después hay un nuevo tipo de actividad que es más compleja, fíjense que ahora está más a la derecha del cuadro, una actividad más compleja, que son actividades de generalización. Las actividades de generalización típicamente lo que implican es, bueno, podemos, por ejemplo, aplicar estas cosas que aprendimos para resolver nuevos problemas, no los mismos, no problemas parecidos a los que ya habíamos aplicado antes, hasta ese momento, sino usar esos conceptos para intentar resolver algún problema que sea nuevo, otra cosa, que le agregue algún detalle adicional a la cosa, ¿sí? O sea, podemos utilizar eso que aprendimos para interpretar otros fenómenos, ¿sí? Podemos revisar el modelo elaborado a partir de nuevos datos, ¿sí? Y en general, bueno, lo que dice acá, esto después lo van a ver en el texto, lo que dice acá es que además estas cosas se pueden diversificar, uno puede irse a situaciones más complejas todavía, o puede irse a situaciones más simples que sean casos particulares. O sea, si uno se va a situaciones más complejas, lo que quiere hacer es generalizar el conocimiento. Ok, estas cosas que aprendimos, ¿podemos generalizarlas para que abarquen todo un caso, digamos, un conjunto de situaciones complejas? Esa es una opción. Otra opción es, bueno, todo esto que hemos aprendido nos sirve para entender tal caso concreto. Entonces, fíjense que acá volvimos hacia el lado de lo simple, pero estamos en la parte de abajo de la tabla, o sea que estamos en la parte de las cosas concretas. Y típicamente lo que se suele decir es que en este nuevo paso, lo que voy abriendo un poco son nuevas problemáticas que me van a permitir reiniciar el espiral. Ahora tengo nuevas problemáticas sobre las que voy a hacer alguna exploración, introduciré nuevos puntos de vista, haré algún tipo de síntesis y algún tipo de generalización. Y esa generalización me dejará con nuevas problemáticas sobre las que haré algún tipo de exploración, algún tipo de introducción de conocimiento. Entonces esto lo voy haciendo de manera más o menos cíclica y así es como voy avanzando con las cosas. Fíjense que esto de alguna manera me sugiere que hay un orden razonable para ir proponiendo las actividades. Yo no voy a proponer una actividad de síntesis antes de haber hecho la actividad de introducción de nuevos puntos de vista. Ni voy a hacer una actividad de generalización antes de haber hecho la actividad de síntesis, porque no tiene sentido, ¿sí?
Entonces, esto lo que me dice es, mirá, hay un orden que parece razonable en el que uno va a ir haciendo estas cosas. Ojo, esto no puede significar que yo no pueda hacer, por ejemplo, 2 actividades seguidas de introducción de nuevos puntos de vista. Sí, claro, puedo hacer 2 seguidas de esta. O por ahí hago 2 seguidas de esta, después hago una de síntesis, y después vuelvo y hago otra más de introducción de otros conocimientos más, y después hago otra de síntesis para integrar todo eso, y recién ahí me voy a las de generalización. Sí, por supuesto, puedo jugar un poco con esto, por ahí en algún momento vuelvo y hago una de exploración en el medio, pero lo que es seguro es que no voy a hacer la de generalización antes de haber hecho esto. En ese sentido me propone un orden, ¿sí? Ustedes después son libres de ir haciendo cosas en el medio que les dé, digamos, que les resulte útil. Entonces, esto de alguna manera me sugiere que hay algún tipo de secuenciación que es posible hacer. Y entonces vamos a introducir el concepto de secuencia didáctica, que seguramente cuando trabajan en didáctica general lo conocen, lo han trabajado. Pero para nosotros, el concepto de secuencia didáctica es fundamental. Nosotros vamos a pensar la enseñanza de las ciencias naturales en términos de una secuencia. O sea, para nosotros cuando planificamos una clase, la clase no está en el aire. No son actividades sueltas porque nos gustaron, vimos en un manual una actividad divertida, nos pareció recopada. No, eso no nos sirve. Nosotros lo que tenemos es una estructura de actividades que están vinculadas entre sí, que hemos decidido cuidadosamente en qué orden las vamos a ir haciendo, ¿sí? Y lo hemos decidido porque cada actividad tiene una función adentro de esa unidad didáctica, adentro de esa secuencia didáctica. Habrá una actividad que es de exploración, habrá otra que es de introducción de nuevas variables, habrá otra que es de síntesis, y el orden y la función lo hemos pensado mientras estábamos diseñando esa unidad didáctica, ¿sí? O sea que esa unidad didáctica que estamos diseñando tiene una coherencia interna, no son simplemente cosas puestas ahí porque sí. Las cosas están pensadas y cumplen un papel. En general, una cosa que se suele decir es, si yo no soy capaz de identificar claramente, y por identificar claramente me refiero a si yo no soy capaz de decirlo en voz alta y con solvencia, ¿por qué tengo determinada actividad en esa unidad didáctica? O sea, ¿cuál es la función que está cumpliendo esa actividad en esa unidad didáctica? Si no sé para qué la tengo, entonces está de más, ¿sí? Si yo no soy capaz de justificar por qué determinada actividad está en esa unidad didáctica, entonces esa actividad no tiene que estar, porque no cumple ninguna función. La puse solamente porque me pareció bonita, pero desde un punto de vista pedagógico, eso es un espanto. O sea, no sé por qué la puse, no sé qué función pedagógica cumple. Bien. Todo esto de lo que estamos hablando de secuencias didácticas y tipos de actividades está contenido en este texto que tienen que leer ustedes, ¿sí? La construcción de secuencias didácticas de ciencias naturales en el PEP. Esto ya está subido al aula virtual, así que ahí tienen para leer este texto. Este texto es una versión abreviada, reducida de un texto más largo, que se llama Análisis de las concepciones sobre la construcción de secuencias didácticas de ciencias naturales en alumnos del PEP, que formó parte de un proyecto INFOD del Instituto Nacional de Formación Docente. Es un texto que escribimos con otros, bueno, a María Inés y a Julio, ustedes, probablemente muchos de ustedes no los conozcan, pero hasta hace poco tiempo eran profes de Naturales 2 y de Naturales 3 acá en el normal. Entonces, bueno, este es un texto que tienen que leer porque ahí introduce toda esta parte, ¿sí? De paso, hacemos un breve repaso de un par de conceptos que también es importante que vayan teniendo. Cuando lleguen a los talleres van a ver que una de las cosas que les piden es lo que se llama una hoja de ruta. Cuando uno planifica, ¿sí? Uno en algún punto va a generar objetivos. Uno dice, bueno, los objetivos que yo tengo para esta de hecho hay como 2 niveles. Están los objetivos que yo tengo para la secuencia completa y después están los objetivos particulares que yo tengo para cada actividad en particular, ¿sí? De hecho, acá justo en esta que tomé está mal puesto esto, porque acá dice objetivos generales, pero en realidad debería decir objetivos particulares, no objetivos generales. Pero no importa. Podría ser también objetivos generales. Eso es una discusión que la van a tener en didáctica general. O con sus profesores de taller cuando hagan los talleres. Lo importante es que cuando uno diseña sus clases, ¿sí? Es típico que haga lo que llama una hoja de ruta. Después la planificación, después de esta hoja de ruta, sigue con un montón de texto donde uno escribe las consignas de las actividades, un montón de detalles. Pero acá, esto es como una hoja de ruta. Una hoja de ruta es una especie de resumen de la planificación, ¿sí? Fíjense cómo está armada. Me dice cómo son las clases, bueno, esto seguramente sigue, hay más clases después.
me dice cómo son las clases, me dice qué actividades estoy pensando en hacer en cada una de las clases, y me dice cuál es, bueno, acá hay una descripción en este caso, digamos, no es que hay un formato específico para las hojas de ruta. La hoja de ruta es una idea, un concepto. Después cada uno hace la tabla como le queda más cómodo. Yo acá tengo un ejemplo, simplemente. En este, lo que hay acá es una breve descripción de qué se trata la actividad que tiene al lado, ¿sí? Normalmente en algún lado puede ser como una columna adicional o puede ser como pusieron acá, está asignado más o menos cuánto tiempo se le va a dedicar a esa actividad. Como notan por los tiempos y por los temas, esto no es una hoja de ruta de primaria, ¿no? Esto es una hoja de ruta de una unidad didáctica de profesorado, ¿sí? Esto es una hoja de ruta de una unidad didáctica que unos practicantes del profesorado de la facultad y diseñaron una unidad didáctica para venir a darla acá al profesorado nuestro, justamente en Naturales 1. Y bueno, y acá se ve que se les hacía muy largo escribirlo, entonces antes de esto seguramente hay un texto en el que dice qué es el objetivo 1, qué es el objetivo 2, qué es el objetivo 3, y acá en lugar de copiar el texto simplemente pusieron los números, no importa, es una cuestión de cómo completar el cuadro, simplemente eso. Pero básicamente lo que están diciendo acá es que habría que ver cuál es que dice el objetivo 3. El objetivo 3 es decir, lograr que los alumnos entiendan tal cosa, no sé, alguna cosa del estilo. Entonces uno dice, ok, esta actividad tiene este objetivo. Esta actividad que está acá tiene este objetivo que está acá. Esta otra actividad tiene este objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y de hecho, hasta si uno quisiera ser más puntual, hasta debería decir o podría decir cuál es la función. Diría, bueno, esta actividad es una actividad de exploración, es una actividad de indagación de ideas previas. ¿Sí? Esta que está acá, fíjense por lo que dice, uno puede intuir que es una actividad de introducción de nuevas variables, porque leen un texto, y lo discuten seguramente, en el que se habla de otras, de cosas más parecidas. Bueno, ustedes pueden ir leyéndolo. Pero acá lo que quise hacerles notar primero es para que tengan una idea de que cuando hablamos en el profesorado de una hoja de ruta nos referimos a algo así. Es una especie de resumen, de tabla que muestra cómo está organizada esa unidad didáctica en clases, dentro de cada clase en actividades, y lo que es fundamental es cuál es el objetivo que tiene esa actividad. Yo hago una actividad porque tiene un objetivo. Yo quiero lograr algo con esa actividad. Si yo, de vuelta, lo mismo que dije hace un rato, o muy parecido, si yo no soy capaz de decir cuál es el objetivo que tengo asociado a esa actividad, entonces yo debería preguntarme para qué puse esa actividad. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero lograr con eso? ¿Qué función cumple esa actividad en mi planificación? ¿De acuerdo? Entonces, a esto se le suele llamar la coherencia actividad-objetivo. Cuando uno va a corregir una unidad didáctica, lo primero que mira es eso. ¿Sí? Después miraré en detalle si la actividad está buena o no, si le podemos hacer algún agregado, si podemos hacer un retoque, pero eso es un segundo paso. El primer paso es, ¿estos alumnos saben lo que quieren enseñar? ¿Sí? Lo que dicen que quieren hacer y lo que dicen que van a hacer, ¿coinciden? O sea, dicen que van a hacer tal cosa y dicen que quieren hacer tal cosa. ¿Es lo mismo o son cosas distintas? O dicen que quieren hacer una cosa, pero lo que hacen es otra. ¿Sí? Esta actividad que ellos plantean acá, ¿sirve para enseñar esto que ellos dicen que quieren enseñar? ¿Sí? Eso se llama coherencia entre la actividad y el objetivo. Y es fundamental. ¿De acuerdo? Y por último, esto no lo vamos a discutir ahora, ustedes lo tienen en el texto, lo pueden leer, pero, porque aparte lo saben seguramente de didáctica general, pero en general cuando vamos a establecer objetivos, acá en este texto que yo les doy, tienen como algunas reglas para pensar, bueno, ¿de qué se trata un objetivo? ¿Sí? ¿Cómo se va construyendo un objetivo? ¿De acuerdo? Bien, entonces con esto básicamente tenemos como un pantallazo general de todo esto, ya tienen bastantes cosas para hacer. En la página web tienen el link al texto que tienen que leer, tienen el último paso del trabajo práctico, el paso 3 del trabajo práctico ya está escrito, ya está subido. Este último paso es individual, lo tiene que hacer cada uno por separado y después me lo va a tener que entregar. Y si van, a ver si se los puedo mostrar, denme un segundito, se los voy a mostrar desde acá.
esta es nuestra página, obviamente. Esto es lo que hicimos la vez pasada. Esto me está tapando. Ahí. Si ustedes van a la clase 9, que es esta clase de hoy, tienen el link al texto del que estuvimos hablando recién, que está acá, y tienen redactado lo que es el paso 3 individual del trabajo práctico. ¿Sí? Fíjense, yo se los voy a leer, pero ustedes después lo pueden leer de acá también. Dice, el paso 3 es que te contratan para escribir entre 3 y 4 páginas para un manual que va a estar dirigido a futuros docentes. ¿Sí? Y en ese manual vas a tener que escribir sobre el tema disciplinar que te tocó, calor y temperatura, cambios de estado, ciclos del agua, lo que sea que le tocó a cada uno, cambios físicos y químicos. Bien. Van a tener que escribir, los contratan para escribir entre 3 y 4 páginas para ese manual. ¿Sí? Entonces, como solamente tienen que escribir 3 o 4 páginas, no pueden escribir 20, no van a poder seguramente explicar el tema completo, porque el tema completo es inmenso. Entonces ustedes van a tener que hacer un recorte, van a tener que hacer alguna selección de esos contenidos. ¿Con qué criterio? En principio con el que quieran ustedes. Ustedes van a decidir cuál es el recorte de contenido. Yo les recomiendo, vuelvan a leer en el diseño curricular las ideas centrales y los alcances de contenido, de forma tal de, en lugar de elegir cualquier cosa, elegir algo que tenga que ver con eso, que tiene sentido desde el punto de vista de nosotros como docentes. ¿Sí? Sí es importante que en su recorte, en su selección de contenidos, estén incluidas las ideas previas que ustedes seleccionaron. ¿Sí? Eso es fundamental. O sea, no pueden hacer un recorte de contenidos que deje afuera justo las ideas previas que ustedes investigaron. ¿Sí? Tienen que incluir las ideas previas que ustedes investigaron. Entonces, la segunda parte es que señalen en su red conceptual cuál es el recorte que hicieron. ¿Sí? Señalar, ¿se acuerdan cómo se hacía esto? Mírenlo de vuelta en la clase en la que charlamos sobre transposición didáctica. Esto está en la clase de transposición didáctica, ¿no? Uno tenía su red conceptual con los distintos elementos y selecciona cuáles son los que quiere utilizar. A ver si se los puedo mostrar muy burdamente, se los voy a mostrar, ¿eh? Pero supongan que yo tengo, no sé, tengo una red conceptual, cualquiera. Y entonces digo, bueno, yo voy a hacer un recorte de contenidos, yo no voy a enseñar todo esto porque es un montón. Por ahí voy a enseñar, por ejemplo, a ver, veamos. Yo voy a enseñar la parte esta de contenidos, de transposición didáctica. Voy a enseñar todo esto que está acá, ¿no? Y voy a enseñar, por ejemplo, esto. No voy a enseñar esto de los autores de los actores de la transposición didáctica, no voy a enseñar esto que está acá, por ejemplo. Y podría decir, bueno, y aparte, después quiero enseñar qué es esto de la naturaleza de la ciencia, quiero enseñar las ideas, ¿cómo se llama? Las representaciones sobre la ciencia, pero no quiero enseñar qué es un modelo científico, así que voy a recortar por acá, y entonces me quedo con esto. Bien, entonces este es mi recorte de toda la red conceptual que tengo, hago un recorte, señalo qué es lo que quiero enseñar y qué es lo que voy a dejar afuera. O sea, ustedes van a señalar qué es lo que van a explicar y qué es lo que van a dejar afuera. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces vamos a sacar esto de acá. Volvemos acá arriba. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es eso que decíamos, señalar sobre la red conceptual cuál es el recorte de contenidos que eligen trabajar. Si lo tienen escrito, a ver, esto que está expuesto acá es una forma tonta de decir simplemente que lo hagan de alguna manera que lo puedan cambiar, porque ustedes por ahí después cuando se ponen a explicar se dan cuenta que se metieron en un brete y que eligieron explicar algo que era muy complicado, entonces por ahí dicen, ¿sabes qué? Lo voy a sacar, no voy a explicar esto. Y por ahí se dan cuenta, o el otro extremo, por ahí se dan cuenta que lo que habían seleccionado era demasiado pobre y terminan escribiendo una página y media en lugar de lo que les pido. Y dicen, bueno, ¿sabes qué? Voy a agregar algún tema más, porque lo que había elegido al principio era poco. Entonces, eso simplemente quiere decir, háganse algún pequeño esquemita, primero medio de borrador, de forma tal de poder ir cambiándolo y que cuando me presenten la versión final ya esté directamente el recorte que en serio hicieron para ese trabajo. Como reitero lo que decía recién, como es para docentes, el recorte debe incluir las ideas previas. Y entonces, esta es la parte fundamental, lo que ustedes finalmente tienen que hacer es redactar una explicación. O sea, ustedes tienen que explicarle ese recorte de contenidos que hicieron, tienen que explicar el tema como si
como si fueran los autores de un manual de ese tema. Pero sus destinatarios, sus lectores, no van a ser los alumnos de primaria. No, ustedes no están escribiendo un manual de primaria. Sus destinatarios son sus propios compañeros, o sea, los destinatarios de este manual son los propios profesores en formación. ¿Sí? Podrían imaginarse que están escribiendo un manual para que usemos en Enseñanza de las Ciencias Naturales 1. Yo les puedo decir, por ejemplo, si tuviéramos un manual de este estilo en serio escrito, sería la bibliografía de la materia. Miren, chicos, lean este manual, acá está explicado cambios de estado desde la perspectiva de un profesor. ¿Qué es lo que tiene que saber el profe de primaria sobre este tema? Cuáles son las ideas previas, están todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, ustedes van a redactar una explicación de entre 3 y 4 páginas que tengan en cuenta explícitamente las ideas previas. ¿Sí? Acá hago 2 acotaciones. La primera es esta que está acá. Dice, se pide una explicación del tema, no una propuesta de actividades. ¿Sí? O sea, ustedes no me tienen que proponer actividades para enseñar este tema. No se trata de eso y no quiero que hagan eso, y si hacen eso no me sirve. ¿Sí? No lo voy a corregir, de hecho, si hacen eso, porque no le aporta a este ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio no se trata de que ustedes diseñen una propuesta de actividades. No es una clase lo que tienen que diseñar. Tienen que escribir una explicación. ¿Sí? Una explicación teórica. Piensen, por ejemplo, que, no sé, al grupo que le tocó calor y temperatura, ese grupo no leyó nada sobre cambios físicos y químicos. Entonces, cuando el grupo que escribe cambios físicos y químicos tiene que escribir una explicación que yo se la pueda dar al grupo que estudió calor y temperatura y que le pueda servir para entender ese tema. Y lo mismo al revés, el grupo que estudió calor y temperatura tiene que escribir una explicación que yo se la pueda dar al grupo que armó cambios físicos y químicos, de forma tal de que ese grupo ahora sepa cosas sobre calor y temperatura. ¿De acuerdo? Y entre esas cosas que tienen que saber están las ideas previas. ¿Cuáles son las ideas previas que hay en ese tema? O al menos las que ustedes investigaron. ¿Sí? Las 2 que ustedes eligieron. Fíjense lo que dice acá, esto es bien importante. Al finalizar la materia, esas explicaciones que ustedes generaron van a ser compartidas con el resto de la clase para que todos puedan estudiar todos los temas, en vistas a preparar el examen final de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que para terminar la materia, o sea, ahora para terminar la cursada de la materia, cada uno de ustedes tiene que saber lo que se corresponde con el tema que le tocó estudiar. O sea, a los que les tocó calor y temperatura tienen que saber esas cosas, a los que les tocó cambios físicos y químicos tienen que saber esas cosas, a los que les tocó ciclo del agua tienen que saber esas cosas. Bien, ahora, son 3 temas distintos. Ahora, para cuando vayan a dar el final de la materia tienen que haber leído todo. ¿Sí? Todos tienen que haber leído lo de calor y temperatura, todos tienen que haber leído lo de cambios físicos y químicos, todos tienen que haber leído lo de cambios de estado y ciclo del agua. ¿Y de dónde lo van a leer? O sea, ustedes después en su casa lo leen de donde se les antoje. Pero en principio, el material que van a tener a disposición son las propias explicaciones que armaron sus compañeros. Que yo se las voy a dar al final de la materia porque van a haber tenido una corrección mía. Yo ya les voy a haber dado una mirada y con eso les voy a dar las cosas que ustedes tienen que armar. Esto no es optativo, ¿eh? Quiero decir, este es un paso que ustedes tienen que entregar, es obligatorio que lo entreguen y tiene que estar bien escrito porque con eso se aprueba la materia, digamos. ¿Sí? Muy bien. Y de paso practican un poco cómo generar una explicación. Así que es importante que esto esté escrito de manera clara. No hay problema si lo van a hacer a mano, si no tienen una compu para hacerlo, no hay drama, pero si lo van a hacer a mano, háganlo con escritura clara, que se entienda. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es el tema de la entrega de estos trabajos? Fíjense lo que dice acá abajo. Este trabajo práctico que hemos estado haciendo, entonces tiene 2 partes. Tiene una parte que es grupal y una parte que es individual. La parte que es grupal significa que cada grupo entrega un trabajo. No es que me entrega cada uno del grupo, como venimos haciendo hasta ahora. Cada grupo entrega un trabajo con la parte que le corresponde a lo grupal. Esto es la primera red conceptual que hicieron, la segunda red conceptual ampliada y la tercera red conceptual con la inclusión de las ideas previas, más el texto adicional en donde tenían que explicar las 2 ideas previas que ustedes seleccionaron y cómo se contrastan con cuál es el conocimiento científico real que hay detrás de esos temas. Esa es la parte grupal y es un documento por grupo. Después, cada uno a manera individual tiene que presentar el paso 3 del TP. O sea, esta explicación
sea, la red conceptual donde tienen marcado la selección y recorte de contenido más la explicación, eso me lo tiene que presentar cada uno individualmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de eso se trata esta parte.